bienvenidas a Sobre la Roca. Los devocionales durante la semana pasada las ayudaron a ustedes a repasar esta primera parte de capítulo 8 de Romanos que veremos hoy. Tenemos que recordar que capítulo 8 empieza contestando el clamor de Romanos 7:24, que dijo: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y con fuerza, Pablo va a contestar en capítulo 8 el dilema de capítulo 7. Confrontará la existencia de las dos leyes luchando dentro del ser humano, una que desea hacer bien y la otra que desea seguir la carne. Leeremos Romanos 8, versículos 1 a 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo declara libertad de la condenación de la carne. Declara que no hay que vivir conforme a la carne, porque como dice en versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Hermanas, la muerte de Cristo fue una victoria total, no una a medias. Murió para condenar el pecado y para que su justicia se cumpliera en nosotras. No en la gloria después de morir, sino ahora en esta vida. Él describe en este capítulo una vida vivida en el Espíritu, diciendo que no tenemos que andar conforme a la carne. En los devocionales hemos leído en Gálatas 5 cuáles son los frutos de vivir en la carne y cuáles son las de vivir en el Espíritu. No hay comparación. Deseos de la carne son fuertes. Y de nuevo, lo que dijimos en otros estudios aquí en Sobre la Roca son una distorsión de los deseos buenos y sanos que Dios puso en el ser humano, como por ejemplo el deseo de ser amada, el deseo de tener un ingreso adecuado, el deseo de estudiar y recibirse, el deseo por amistad y comunidad, el deseo de ser apreciada, etc. El enemigo ofrece satisfacer esos deseos en maneras no agradables a Dios. Y si uno cede a esas tentaciones, quizás se siente bien por un ratito, pero pecado trae vergüenza, tristeza y aislamiento de Dios. Y como leímos en Romanos, trae muerte. Pero los versículos que acabamos de leer dicen que Jesucristo vino para librarnos de esa vida y hacer posible vivir en su justicia, vivir en el Espíritu. Y eso trae fruto hermoso sin remordimiento o consecuencias para sufrir. Leeremos versículos 5 hasta 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En versículos 5 y 6, Pablo dice que si vivo en la carne, mi mente va a ser contaminada con pensamientos, ideologías e imaginaciones sobre pecado. Y al ocuparme en eso es muerte. Pero si vivo en el Espíritu, mi mente está renovada y va a desarrollar gozo, paz, paciencia y lo demás fruto del Espíritu en mí. Y al ocuparme así, es vida y paz. Es sencillo, mis hermanas. Una vida en la carne es enemistad contra Dios, es rebelión contra Él y todo lo que ofrece. En cambio, Dios desea y ofrece morar conmigo y contigo. ¿Se dan cuenta de esa maravilla? El Dios que no fue alcanzable en el tiempo del Antiguo Testamento, sino por un sumo sacerdote y una sola vez al año, ofrece morar con nosotras. Pablo nos llama a hacer morir las obras de la carne para verdaderamente vivir, tanto en esta vida que en la vida eterna. Vuelvan a leer Colosenses 3, 1 a 10, que leímos en los devocionales, que describe a qué morir y la vida nueva. Esa vida viene con la nueva identidad en Cristo, que veremos ahora leyendo Romanos 8, 14 hasta 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como si fuera poco poder recibir una nueva identidad como hija de Dios, también recibí bendiciones muy personales. Dios te trata personalmente con el cariño de ser tu Abba, tu papá, a quien acudir. Te da permiso en estos versículos de clamar a Él en tu momento de necesidad con ese título tan personal y que te responderá. Esta certeza te quita temor de lo que te enfrenta, porque estás respaldada por tu Padre Celestial. Y junto a esa relación tierna, Él provee una herencia celestial. No vamos a cobrarla ahora en esta peregrinación en la tierra, pero sí nos espera después de cesar toda lucha y aflicción de esta vida. Leeremos versículos 18 hasta 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación
gime aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Supiste que la creación también sufre las consecuencias y el daño que resultaron cuando el pecado entró al mundo? Y hasta la fecha, espera ser redimida y renovada cuando termine este mundo. Si la creación espera la vida nueva por delante al terminar esta, tanto más nosotras podemos guardar y gozar esa esperanza. Nuestra parte es guardarnos en esperanza para ese día. Versículo 18 dice que las aflicciones momentáneas no son comparables con la gloria por delante que vamos a experimentar. Entonces, hermanas, tenemos que tomar fuerza y ánimo para soportar las luchas del presente porque la herencia está por delante. Y es más increíble que podamos aún imaginar. No suelten esa herencia por un momento, mis queridas hermanas. No sean seducidas por un pasajero placer o deseo mal cumplido en pecado, ni se desanimen cuando la lucha parece interminable. No lo es. Lo mejor está por delante y es seguro en el cielo para cada hija e hijo de Dios. Los devocionales van a fortalecerles en esta semana. Entonces pónganse en la palabra para recibir esa esperanza. Abba Padre nos espera cada día en su palabra al elegir vivir sobre la roca. Muchas bendiciones en esta semana.